Así que empezamos con esta comparación y contraste. Solo quiero retroceder y presentar un artículo que publicaremos más tarde en el grupo de Media Broadcast. Volvimos a esta historia temprana para mostrar cómo este tema de los Estados Unidos comenzaron en su misma fundación, en particular cuando se quiere marcar 1619 y el año significativo que fue. No es un tema que se haya debatido tan ampliamente en la prensa el año pasado. No solo la introducción de la esclavitud, también es que este primer gobierno representativo pone una ley dominical en esa colonia y lo introdujo a través de la ley, esta unión de iglesia y Estado. Entonces vemos cómo esto fue a través de la Revolución Americana y la redacción de la Constitución, de que la iglesia y el Estado se separaron. No solo se anunció que todos los hombres son creados iguales, lo que si eso se implementa adecuadamente significaría también la abolición de la esclavitud. Y está marcado que la iglesia y el Estado deben separarse. Si eso se puso en práctica, entonces verían esto, lo que ellos llaman desestabilización. Los estados comenzaron a eliminar ciertas denominaciones, como sus denominaciones nominadas por el Estado, y ese fue un trabajo particularmente realizado por Thomas Jefferson, que fue el motivo del comienzo de nuestros estudios. Hace un mes trabajamos sobre Thomas Jefferson, y fue en 1798 la elección entre Thomas Jefferson y John Adams. Quiero que volvamos a este gráfico que hicimos ayer, a este diagrama. Tenemos a los individuos religiosos y a los individuos políticos también, que fueron descritos no por nosotros, porque es un término extraño de usar, pero son ovejas ninjas. Son parte de este movimiento dominionista clandestino que se infiltra no solo en la política americana, sino en lo que ellos llaman los 7 montes. Quiero añadir un nombre a eso, y es en esta escena política. Se llama Sam Brownback. Se vuelve particularmente significativo por el área de gobierno de los Estados Unidos que le encabeza, con un voto de desempate emitido por el vicepresidente Mike Pence, que él ya está en nuestra lista. El Senado confirmó el miércoles que el gobernador de Kansas, Sam Brownback, saliente e impopular religioso de derecha, será el embajador de Estados Unidos en la libertad religiosa internacional. Eso lo dijeron el miércoles, por lo que Sam Brownback fue nombrado embajador de Estados Unidos para la libertad religiosa internacional. Y esto es a principios del 2018, así que cuando dice que es miércoles, se remonta a un par de años atrás. Figuras cristianas como el reverendo Johnny Moore, quien sirvió en la Junta de Alcance Evangélico del presidente durante la campaña de Trump, elogiaron a Brownback como un consistente vocal, competente y apasionado defensor de estos temas. Grupos como la campaña de derechos humanos y Lambda Legal, por otro lado, castigaron el voto, citando el historial anti-LGTB de Brownback como gobernador y ex miembro del Congreso. Pero menos obviamente y no menos importante, es un gran partidario de David Barton, el muy criticado historiador nacionalista cristiano, cuya perspectiva profundamente sesgada de la historia americana ha sido utilizada por un número de políticos republicanos para reforzar una falsa narrativa de América como una nación históricamente cristiana. Sam Brownback se ha referido con frecuencia a Barton como uno de mis grandes héroes por su preservación de la hermosa herencia de América y ha aparecido en el programa de radio de World Builders de Barton. Barton también ha encabezado el desayuno de oración de Kansas 2013 durante el tiempo que Brownback fue gobernador. Mientras tanto, Barton es más conocido por una serie de libros, incluyendo Intención Original, The Courts, la Constitución y Religión y Jefferson Lies, que argumentan que América fue fundada por cristianos evangélicos como una nación cristiana y que los padres fundadores pretendían que América se manejara con principios cristianos. Entonces, el hombre que Donald Trump designó para ser representante internacional de la libertad religiosa cuenta como uno de sus mayores héroes por su preservación de la bella herencia de Estados Unidos.
David Barton. ¿Y qué le hace David Barton a la historia de Estados Unidos? Él destruye lo literal, y lo literal que debe hacerse para entender lo espiritual. Particularmente la persona que tiene que destruir es a Thomas Jefferson. Es a Thomas Jefferson, que él se negó mientras estaba en la oficina a anunciar el Día de Acción de Gracias, porque el Día de Acción de Gracias tiene vínculos con el protestantismo, que fue la medida en la que se separó. Fue Thomas Jefferson quien quería que se eliminara el hecho de que tenía una denominación protestante, como la denominación patrocinada por el estado de Virginia, y escrita en su epitafio. Es Thomas Jefferson que ayudó al autor en particular y preparó el camino para la primera enmienda. Tienen que derribar a Thomas Jefferson, y David Barton ha tenido bastante éxito en hacerlo, a pesar de lo ampliamente desacreditado que está como historiador él. Ha sido citado y elogiado por los legisladores políticos conservadores, desde Ted Cruz, que está en nuestra pizarra, hasta otra que es Michelle Bachmann. Oirá su nombre salir con bastante frecuencia cuando discutimos los temas de la Iglesia y del Estado. Sam Brownback se refirió a Barton como el fundamento filosófico de gran parte del esfuerzo republicano en el país hoy en día. Y es una increíble declaración de los hombres designados para dirigir las relaciones internacionales sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Dice que David Barton ha proporcionado la base filosófica para muchos de los esfuerzos del Partido Republicano en los Estados Unidos. Muchas figuras políticas, incluyendo Ted Cruz y Roy Moore, han abrazado una forma de nacionalismo cristiano de dominionismo, basados en la idea de que el gobierno americano debe regirse por principios cristianos. De nuevo, ellos dicen que la Iglesia y el Estado están institucionalmente separados, pero no influyentemente separados. Y en este artículo se va a publicar más adelante en el grupo de broadcast. Así que al discutir Thomas Jefferson y lo que está haciendo en 1798, debemos tener en cuenta lo que hemos dicho sobre lo que está sucediendo hoy en día y lo que ha estado sucediendo particularmente dentro del Partido Republicano. Como la prominencia política de Brownback se ha expandido en los últimos años, el trabajo de Barton ha sido regularmente defendido por la derecha cristiana y política más amplia. En 2010, Glenn Beck lo llamó el hombre más importante de América por su trabajo como historiador. En 2011, el experto en noticias de televisión y expolítico Mike Huckabee dijo a los asistentes a una conferencia de redescubrir a Dios en Estados Unidos que todos los estadounidenses deberían ser obligados a punta de pistola a escuchar a Barton hablar. Ahí tienes tu libertad de religión. Así que no quiero que nos perdamos mientras hablamos de esto durante la relación con lo que está pasando hoy en día en el Partido Republicano. Luego nos movimos a discutir a principios de 1800 que cómo esta división protestante entre socialmente conservador y socialmente liberal se desarrolló y dividió aún más sobre el tema de la esclavitud. Charles Finney, el papel que tenía, sus opiniones religiosas lo llevó a promover reformas sociales, pero también un elemento interesante, y ese es el vínculo entre el movimiento abolicionista y el primer movimiento feminista. Si tuviera que citar, hay un libro interesante, no lo tengo aquí, pero tú lo encuentras en otras obras. Si también encuentras en otras fuentes, es bastante fácil evidenciar que el movimiento abolicionista condujo directamente al primer movimiento feminista, por lo que el movimiento abolicionista enseñaba
era que todos los hombres son creados iguales y los derechos de libertad y educación. Y una vez que empiezas a enseñar esos principios, empiezan muy fácilmente a ramificarse en otras áreas. Y el particular en el que empezó a ramificarse fue en que la igualdad de derechos de las mujeres y la educación de las mujeres. Por eso cuando tienes este colegio de Oberlin, formado en Ohio, que no discrimina por raza o género, creo que fue una de las primeras universidades en los Estados Unidos en aceptar tanto a las personas afroamericanas como a las mujeres. Y este lugar fue dirigido por ese colegio dirigido por Charles Finney. Él fue un defensor vocal de la lucha contra la esclavitud y también la educación igualitaria para las mujeres. Así que encuentras esta división sobre el protestantismo y se separaron ambos lados de esta gran división social. Quiero recordarnos mientras estamos en este tema de algo más, y esto no se ha enseñado aquí, se trabajó en algún detalle en la escuela en Portugal. Cuando empiezas a ver lo que pasó a principios de los 1800, tú tienes el movimiento abolicionista, particularmente la abolición de la esclavitud, que el movimiento comienza y lo que sigue automáticamente, el feminismo. Y todo esto está ocurriendo en la historia de los 1800. Entonces, ¿qué va a conducir después del feminismo? También tienes la introducción de algunos grupos LGTB, que todavía no eran entonces las consecuencias sociales de la aclaración de la posición de las personas o sus preferencias sexuales, y todavía llevó a tal discriminación que las personas todavía se escondieron en la sociedad, pero comenzó a salir en los años 1800 y hubo los primeros movimientos, por lo que tuvo esto a través de los 1800, y muchas personas no aceptaron la abolición de los esclavos, la cuestión de la raza, porque era tan evidente que estaban llevando a otra cuestión, y era el feminismo. Si se libraran los esclavos, ¿qué les haría eso a las mujeres de América? Que entonces querrían recibir una educación. Incluso Charles Finney no lo pensaron muy bien. Pensaron que podían dar una educación a las mujeres y que de alguna manera eso tendría un impacto en la sociedad. Pero el problema es que si miras a nivel mundial, puedes documentar lo que sucede cuando se educa a las mujeres en un país del tercer mundo. ¿Qué pasa con la tasa de natalidad? Se reduce. ¿Por qué? Porque no solo están educadas, sino que empiezan a moverse en el entorno laboral y empiezan a seguir carreras, empiezan a tener menos hijos, empiezan a moverse fuera del hogar. Así que cuando incluso estos liberales tampoco les gustaba esa tendencia, pero no se dieron cuenta de las consecuencias de la educación. Así que empieza incluso lo que empieza como abolición y va a llevar a otras personas a decir que deberían tener los mismos derechos bajo el Estado, deberían ser capaces de tener una educación. Y hablamos de esto con bastante detalle en Portugal, porque no fuimos a los años 1800, sino a finales de los años 1900. Y esta no es la única vez que se ve esta secuencia distinta de pasos. En los años 1900 tú tenías el movimiento de los derechos civiles. ¿Y eso fue para qué tema? Raza. Y condujo directamente a la segunda ola de feminismo, género. Estos movimientos se sucedieron uno tras otro. Tú tienes el movimiento de la abolición, luego tienes el movimiento del feminismo a principios de 1800, con esta introducción de la educación, más la educación formal para las mujeres, y luego los primeros movimientos de los homosexuales, empezando a hablar para ser reconocidos en la sociedad sin la persecución.
1900, tienes el movimiento de derechos civiles, tienes la segunda ola de feminismo y luego ¿qué es lo que viene? Stonewall. LGBT, 1969. Así que en los 1800 y los 1900 hay una secuencia de pasos desde los temas raciales. Y quiero hacerlo más amplio que la raza, no solo es la raza, también se relaciona con la inmigración, otros grupos minoritarios, y luego cómo eso lleva a la igualdad de género, y luego cómo eso lleva a la igualdad para los LGBT. Y podemos ver externamente cómo ha sucedido esa secuencia de pasos donde las personas finalmente necesitan reconocer que cuando la Constitución dice una separación de la Iglesia y el Estado, eso significa que no se hace cumplir la percepción de la persona de la moral cristiana, y significa que el Estado tampoco puede discriminar. Todos los hombres son creados iguales, o sin importar el color, la preferencia sexual, y si quieres usar la palabra hombres, la forma en que debe ser interpretada, son todos, los hombres y las mujeres. Entonces dices eso en los años 1800 y lo ves en los años 1900, y aquí es donde quiero desviarme un poco, porque tengo un pequeño problema, y es difícil decir esto en una reunión de Zoom, en una cámara, pero tengo un verdadero problema en este movimiento ahora mismo, estando en Facebook. Es un poco como ser parte de una empresa y ver lo que la gente está diciendo con respecto a esa empresa y qué es lo que representa esa empresa en Facebook. Nunca es realmente una buena idea ver lo que todo el mundo está poniendo ahí fuera. Así que no hago nada aquí en Facebook. Estoy en Facebook así con el propósito de que la gente pueda contactarme. Hay algunas otras razones para estar allí. Pero a medida que lo reviso durante el último mes, empiezo a ver que tenemos un problema real en este movimiento. Hay una crisis que atraviesa este movimiento, que no creo que la gente se dé cuenta, lo reconozca. Y quiero dar un par de ejemplos de lo que me preocupa tanto en este momento dentro de este movimiento. Uno que probablemente no me preocuparía tanto si no tuviera acceso a Facebook y lo que la gente en este momento está publicando. Cuando me presenté en octubre del 2018, me levanté ante un movimiento sexista, algo racista, 99% movimiento sexista, y aún así me comporté de manera respetuosa, incluso con aquellos que sabía que eran abiertamente sexistas. Podría haberme levantado y podría haber llamado a todo el mundo. Podría haberme comportado de manera irrespetuosa con aquellas personas que me faltaron el respeto, pero no lo hice. Porque soy un embajador de otra persona, no puedo representar mi propia causa, mis propias preocupaciones, mis propias heridas. Cada uno de nosotros es un embajador. Y lo que me preocupa ahora mismo es un par de cuestiones. En primer lugar, es el lenguaje que la gente en este movimiento está usando para representar a aquellos que tienen creencias diferentes a las suyas. Clinton perdió las elecciones por varias razones. Ella perdió las elecciones por Vladimir Putin, ella perdió las elecciones por Steve Bannon, ella perdió las elecciones por el sexismo en la sociedad. Pero también ella perdió las elecciones cuando se levantó y llamó a un gran número de población de los Estados Unidos deplorables. Y deplorable significa alguien que merece censura y desprecio. Y desprecio significa la sensación de que una persona o una cosa está por debajo de consideración, sin valor o merecedora de desprecio. Y el problema que veo que está sucediendo dentro de este movimiento es que hemos salido del adventismo conservador, que con nosotros que es esencialmente el protestantismo conservador, que particularmente se mostró a través de Future for America, y vimos la desagradable forma en la que usaron la metodología y la forma en que se comportaron. Para lo que este mensaje fue diseñado, no era para que me pusiera de pie y expresara hacia el sacerdote o levita o los neteneos que me disgustaban porque veía su sexismo. No era para mí entrar en los medios sociales atacando a la gente. Era para que yo, como embajador, presentara la verdad y luego la gente la tomara y algunos se marcharían. Pero en cambio, lo que veo que sucede es que en lugar de que este mensaje cambie a la gente, todo lo que está redirigiendo es el mal comportamiento
la ira y todo lo que estaba allí, no vamos a tomar la mentalidad de FFA y redirigirla a otro grupo de personas. Lo que hizo Hillary Clinton es que perdió esa elección porque llamó a un gran número de población americana deplorable, que no estaba de acuerdo con ella bajo su consideración, sin valor y merecedora de desprecio les llamó. Y en ese sentido, su fracaso, su falla, es su propia culpa. Sé que este mensaje requiere de palabras cortantes a veces, cuando vemos el racismo y el sexismo, y sé tanto como cualquiera que duele. Muchas mujeres en este movimiento saben que duele. Muchas mujeres han trabajado en este movimiento durante años, bajo ese mismo sistema opresivo y saben que duele. Pero nos mantenemos como embajadores y embajadoras y no nos involucramos en peleas públicas ni a otros sacerdotes o frente a otros levitas o en frente a gente mundana que tergiversa el reino al que pertenecemos. Este mensaje, mientras nos lleva a través de estos temas, no era para atascarse, quedarse atascado en el tema de la raza. Era como un escalón que te lleva de la raza, te lleva al género y luego te lleva a LGBT. Y las personas que actualmente son las que están sufriendo penas de muerte en las naciones africanas, personas donde los protestantes fundamentales americanos han influido en la ley para lograr la pena de muerte para este grupo de personas, las LGTB, que deberían tener derechos según la Constitución a no tener la moralidad protestante ya que se les imponga. Es un peldaño que está diseñado para cambiarnos. Está diseñado para cambiar el corazón y para traer un nivel de empatía y amor y respeto a cada ser humano. No solo a los seres humanos que están de acuerdo con nosotros. Así que cuando vemos cómo este mensaje se supone que nos cambia, lo que no se supone que haga es quedarse atascado en un tema y luego redirigir ese duro comportamiento hacia aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Así que yo no apoyo el llamado de Donald Trump un idiota. No apoyo ese tipo de lenguaje que está siendo usado por algunas personas en este movimiento contra la derecha religiosa. Por muy malvadas y malvados y equivocados que sean sus acciones, sin embargo, racistas y sexistas, no justifica que este movimiento tergiverse el reino de Dios. No es el error de Hillary Clinton. La izquierda sigue cometiendo estos errores. No somos parte de la izquierda, somos el reino de Dios. No tenemos hogar en el reino de Trump, no tenemos hogar en el reino de Hillary Clinton. Somos nuestro propio reino. Y si entendemos de quién somos embajadores, no representamos a Donald Trump, no representamos a Hillary Clinton, para tomar esa mentalidad de FFA. Esa dura mentalidad que degrada a otras personas, por muy justas que sean nuestras causas, y la dirige a aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Eso tergiversa el reino de Dios. Te daré otra teoría de conspiración que podemos poner en nuestra tabla de teorías de conspiración. Es una que he visto mucho en las últimas 2 semanas. Trump camina por una rampa. Él camina por esta rampa con cautela. No sé cómo esas palabras se van a traducir en diferentes idiomas. Él tiene problemas para caminar por esa rampa. ¿Por qué es que Trump tiene problemas para bajar una rampa? Dice que es resbaladizo. Obama subió por esa rampa bien. ¿Olvidan que Donald Trump tiene 74 años? Él camina con cautela por una rampa. ¿Y por qué es que tiene problemas para bajar esta rampa? ¿Podría ser que se estén muriendo y no nos lo digan? Esa es la característica de una teoría conspirativa. Y sin embargo, incluso la gente que sigo y respeto en los medios de comunicación de izquierda están usando esta misma metodología más y más y se sienten justificados. ¿Recuerdan lo que pasó en este periodo de tiempo en la década de 1840? ¿Qué es lo que pasó? Originalmente el norte era fuerte. El norte sabía lo que era correcto, pero luego como el sur comenzó a actuar más y más agresivamente, el norte se sintió justificado en copiar los mismos patrones de comportamiento. Y eso es lo que veo que sucede externamente.
entendemos que los líderes de los netineos van a hacer la transición muy pronto de esos medios de comunicación de izquierda, de esas ramas, a este movimiento. Y hay una razón de que el liderazgo va a cambiar. Sabemos por el mundo, sabemos quién los hará, sabemos la lluvia temprana, sabemos su lluvia tardía, y aquí la cosecha. Pero aquí hay un cambio de liderazgo. Y quien los haya guiado en esa historia de su arado y su lluvia temprana, no los guía en esta historia ahora. Este liderazgo del mundo se convierte en este movimiento. ¿Por qué no pueden esas fuentes llevarlos a esta historia? Esas fuentes ya no pueden guiarlos porque esas fuentes no son seguras de seguir. Necesitamos observar cuidadosamente que no todas las publicaciones que vemos son confiables. Y la razón de que no lo sean es porque asumen la mentalidad de lo que Donald Trump está haciendo. Cuando Donald Trump dijo en el año 2016 y sus simpatizantes dijeron, miren la sacudida de Hillary Clinton, ignorando que acaba de beber agua fría. Quizás podría ser que está teniendo convulsiones y que está a punto de morir. Y todos sabemos que eso era una teoría conspirativa, era manipulación. Se equivocó al actuar de esa manera para interpretar de esa manera. Y aún así, están siguiendo el mismo patrón ahora en la representación de Donald Trump. No estoy diciendo que estos dos lados sean iguales, pero lo que la extrema derecha ha hecho y se ha vuelto más y más aceptable para que la izquierda participe, ya que ahora se sienten enojados y justificados de que está sucediendo con las tendencias izquierdistas de los medios de comunicación de la izquierda, está sucediendo dentro de este movimiento y no deberíamos representar un reino diferente. El diseño de este mensaje, ya sea que comenzara aquí con la raza, género o LGTB, era para crear empatía, era para cambiar el corazón y no debería quedarse fijo en un solo grupo. Piensen en los refugiados de Rohingya y las personas que están sufriendo en todo el mundo, las mujeres chiitas en el área que estaban bajo el control del ISIS. Entonces ahora son conocidas como las mujeres desmayadas. Y si una de esas mujeres está bajo el control de ISIS por lo que sufrió en ese tiempo. Si yo era una de esas mujeres y sufría abusos a mano de ISIS, fue hasta el punto que sufría abusos, si veía a mi alrededor cualquier cosa que oliera o algo en particular que tuviera un color en particular, hay un problema masivo en el Medio Oriente, que ahora se conoce como las mujeres que se desmayan caminando por la calle, ven el color verde, asocian el color verde a lo que le pasó bajo el ISIS y se desmayan en la calle. Tal es el nivel de trauma en esas áreas que deberíamos estar aprendiendo a ver cómo Dios ve lo que significa que no existe tal cosa como lo deplorable. No me importa si son racistas, de extrema derecha, no me importa si están en este movimiento, si dejaron ese movimiento, si me odiaron porque era una mujer. No hay tal cosa como lo deplorable. Y otro punto más, mientras estaba en este tema que vamos a mover, es en esta raza la transición. Fue el primer paso porque a menos que entiendas la igualdad en la raza, no puedes entender la igualdad o aceptar la igualdad cuando se refiere al género. Y sin embargo veo en Facebook que hay hombres en este movimiento que apoyan las protestas, apoyan incluso los saqueos, citan a Malcolm X, citan a Martin Luther King Jr., y luego al día siguiente que están haciendo bromas sexistas sobre el comportamiento de las mujeres. ¿Cuál es su problema? Esto debería haber sido fácil. No es tan fácil. Hasta citar a Martin Luther King y decir que usted cree en las protestas, no están pasando la prueba ellos. Si creen en general que los hombres que publican en Facebook y sus hermanas creen genuinamente en la igualdad sobre la raza, en el racismo sistémico que se ha producido en los Estados Unidos, en lo profundo que es, en el extenso sufrimiento que ha causado y en la medida en que los Estados Unidos están obligados a ir a arreglarlo, incluyendo sus propios
reparaciones, entonces su comportamiento correcto no sería participar en protestas, corregir sus propios corazones y luego recurrir a sus esposas, a sus hermanas y a sus hijas y corregir su propio comportamiento y pagar las reparaciones. Y sé que en este movimiento, en la mayoría de los casos, no está sucediendo. No es aceptable no entender y aplicar los principios universales de igualdad. Todavía sé que mientras hablo y enseño, puedo hablar sobre la raza y encontrar un acuerdo universal. Todavía sé la incomodidad que se produce cuando hablo sobre el género y sé que en muchas de las familias de los que están protestando o quieren protestar en la igualdad, en las reparaciones de género, el tratamiento correcto de las esposas, las hermanas y las hijas no está sucediendo y no están pasando la prueba. Tienen que cambiar el corazón. Pero, mientras tanto, los que se oponen a nosotros en el lado y fuera del movimiento no son deplorables. Debemos observar cómo hablar, cómo los tratamos, incluso hasta el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, estoy muy en desacuerdo con él. Volviendo a nuestro estudio, encontramos estos dos temas. El movimiento de abolición y la esclavitud conectado con el movimiento feminista, como se levantó a principios de los 1800. Encontramos al protestantismo en ambos lados de este tema. Encontramos en 1844 que el protestantismo se había dividido hasta tal punto que está dividido en dos iglesias separadas. Es por eso que tendrías bautistas del norte y bautistas del sur. Y continúa para algunos de ellos hasta el día de hoy. Y hablamos de Sam Brownback y su papel y su rol, su papel como embajador de América para la libertad religiosa. Lo que queremos hacer cuando continuemos la próxima semana es ver cómo se ha utilizado este término de libertad religiosa desde el año 1798 en adelante. Y siguiendo en secuencia desde el primer ejemplo al segundo ejemplo al tercero. Primero nos ocupamos de este tema de la esclavitud. Citando The Washington Post. Esto es The Washington Post. Discriminando en nombre de la religión. Los segregacionistas y los esclavistas lo hicieron también. Terminaré en este artículo. En el siglo XIX, los esclavistas y sus simpatizantes defendieron la esclavitud, señalando su presencia en la Biblia como evidencia de que encajaba en el plan de Dios para el orden social. También interpretaron historias bíblicas como las de Caín y Abel y la supuesta maldición de Cam como prueba de que Dios había hecho a los negros americanos esclavos. Se rumoreaba que los abolicionistas distorsionaban la Biblia y amenazaban el orden social cristiano del sur. Tales extremistas argumentaban no tenían derecho a imponer su propia ortodoxia distorsionada y peligrosa a todos los demás. Los líderes de la esclavitud emplearon el lenguaje de la libertad religiosa porque este principio tenía un valor cultural significativo. Al hacerlo, solidificaron o incluso forjaron su propia visión de la esclavitud como una preocupación religiosa central. Fue necesario que la guerra civil hiciera añicos a la noción, compartida por muchos norteños y sureños blancos por igual, de que la libertad religiosa era una razón para evitar las acciones contra la esclavitud. Después de la guerra y los años de la reconstrucción terminaron, los sureños blancos y los norteños, que querían restablecer los lazos sociales y económicos con ellos, actualizaron esas antiguas ideologías de esclavitud para apoyar un emergente régimen de segregación racial, de Jim Crow. Predicadores, políticos y expertos desarrollaron una teología popular segregacionista que defendían el orden racial reconstituido del sur como algo divinamente ordenado. Dios había creado las razas separadas
y no tenía la intención de que se mezclaran. Durante el periodo de los derechos civiles y más allá, esta teología permitió apelar a la libertad de religión y dio forma a un cristianismo racial blanco, distintivo en el proceso, al igual que sus predecesores en la esclavitud. Los segregacionistas del siglo XX argumentaron que el movimiento de derechos civiles estaba tratando de imponer una ideología extranjera, anticristiana e incluso comunista, que destruiría el orden racial cristiano del sur. Daniel Richberg, ex miembro del personal de New Deal, advirtió que en el año 1948 que la propuesta de ley federal de prácticas justas de empleo tenía una inspiración comunista y destruiría las libertades individuales de asociación y religión. Esa legislación, escribió, obligaría a asociaciones que muchos estadounidenses consideran repulsivas, no por ningún prejuicio estrecho, asociaciones entre blancos y negros, no por ningún prejuicio estrecho, sino por profundas convicciones religiosas. La libertad religiosa era un valor de todos los americanos, y estos americanos cristianos blancos, no deberían ser forzados a violar a sus convicciones de conciencia. Así que este argumento, que está en primer lugar en favor de la esclavitud en esa historia, está siendo argumentado en defensa de la libertad religiosa. Aquellos del norte y del sur, que estaban a favor de la esclavitud, lo defendieron diciendo que era su libertad religiosa practicar la esclavitud, ya que era una creencia religiosa que tenían de su interpretación de literal a literal de las escrituras del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que continuó como dice este artículo. Es un artículo más extenso, es un buen artículo que se publicará en Media Broadcast. Este artículo sigue mostrando cómo se difundió a través del movimiento de derechos civiles y continúa hasta hoy. Quiero que veamos que el argumento de la esclavitud se basó en el argumento de la libertad religiosa. Nos detendremos ahora porque esto es un buen lugar para descansar. Cuando regresemos la próxima semana, queremos mirar en profundidad. Y hay algunos artículos realmente buenos sobre lo que realmente sucedió en los años 1870 y los 1880, que llevó a este empuje de la ley dominical y cómo impactó a la comunidad judía en particular. Así que vamos a mirar más de cerca los argumentos de esa ley dominical. Y luego continuaremos demostrando cómo siguen funcionando hoy en día, cómo podemos combinar estas dos historias para tener una comprensión correcta de lo que está sucediendo en los Estados Unidos hoy en día. Recuerden, ¿dónde están en la historia del aumento del conocimiento de la ley dominical? Nuestra dispensación para los 144,000. Y es del 2001 hasta el aumento del conocimiento del 2019, hasta la formalización del 2021. Tenemos mucho más que entender acerca de cómo este hito y la historia nos va a contar. Es 1850 y 1888. Continuaremos nuestra investigación de eso la próxima semana, si te arrodillas conmigo y cierras en oración. Querido Padre en el cielo, gracias Señor por nuestras bendiciones. Gracias por cómo has liderado este movimiento. Podemos verlo desde el principio. Señor, que estabas guiando a la gente para hacer un trabajo específico. Debemos ir al mundo y decirles la verdadera naturaleza del Rey y la verdadera naturaleza del reino. Señor, incluso nuestras buenas intenciones, no tergiversamos el aspecto del reino. Ruego, Señor, que guíe a todos los que están luchando en este momento. Es un momento difícil por muchas razones para mucha gente. Ruego, Señor, que como movimiento nos guíes a través de él. Te honren y te respeten y sean embajadores para ti en este periodo de tiempo. Que no correremos antes de ser enviados. Sabemos, Señor, que aún no tenemos la tarea de llevar este mensaje al mundo. No es nuestro mandato, ni siquiera llevarlo de vuelta a la iglesia. Te pido, Señor, que nos prepares. Si estuviéramos listos para hacer este trabajo, no nos harías hacerlo, pero claramente no lo estamos. Te pido, Señor, que nos ayude en este esfuerzo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.